Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, de todo lo que ha dicho aquí, solamente hay una cosa que comparto con usted. Sí, lo siento. No podía ser dos, tiene que ser una. Y es que de verdad son ustedes los mayores desmanteladores del estado de bienestar. Es lo único que puedo compartir. Porque es cierto que yo le propongo, pero ya como un ejercicio de estos personales, que un día nos estudiamos juntos los presupuestos, para ver si tenemos los mismos números, incluso los mismos papeles, ¿no? Porque es de verdad muy difícil que sea tan dispar los números que yo tengo con los que usted aquí explica. Aunque más adelante le hablaré más de sanidad, pero señor consejero, los hospitales públicos es lo mejor que tiene esta sanidad. Y ustedes, señor consejero, se han tirado toda la legislatura intentando destrozar todos los hospitales públicos. Y es verdad que el mejor es La Paz, señor consejero, pero también es verdad que ustedes a La Paz le han bajado el presupuesto en más de un 1%. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? En fin, señor consejero, es muy probable que a ustedes estas cosas le parezcan poco importantes. Para los madrileños y madrileñas y para la lucha de los sanitarios y los usuarios ha sido fundamental. Afortunadamente, La Paz sigue siendo un hospital público y ustedes no han podido malvenderlo a los colegas de siempre. Dicho esto, señor consejero, se lo decía en mi intervención anterior. Un presupuesto debe cumplir 3 obligaciones con los ciudadanos y con las ciudadanas: garantizar los derechos, satisfacer necesidades y orientar la economía. Si no cumple con eso, todo lo demás es literatura. Y para nuestra desgracia, no de la buena. Y eso es ni más ni menos es lo que le pasa a este presupuesto. Decía el señor Muñoz Abrines que los portavoces le hemos parecido decepcionantes. Usted no, señor Muñoz Abrines, no me ha parecido decepcionante, me ha parecido lo de siempre. El discurso es suyo, por supuesto, yo jamás lo haría en lo personal, señor Muñoz Abrines, usted lo sabe. Es cierto, es el discurso de siempre, con un presupuesto de siempre que viene a dañar a los de siempre. Por eso, los discursos no pueden ser muy distintos. Podemos estar más o menos cabreados, pero es que el discurso es el mismo, porque ustedes siguen insistiendo en lo mismo, en seguir haciendo daño a la gente. Porque no garantiza este presupuesto el derecho a una renta digna, el derecho al empleo o el derecho a una protección social. Señor consejero, vamos, es verdad, tiene usted razón. Los dineros que ustedes traen son los que pone el Estado, Europa, pero si ustedes no hacen nada más, si lo único que hacen después es propaganda. Usted sabe que yo hay cosas que le resigo de manera muy especial y esté aquí o no, le reseguiré. Usted sabe que yo al último plan suyo le llamo Activia, porque mucho me temo que se haga como el yogur, Activia. Y usted y yo sabemos exactamente a qué nos referimos. Pero, en fin, este presupuesto tampoco garantiza otros derechos que la gente reclama. No garantiza el derecho a la movilidad, congela las subvenciones al transporte en los mismos niveles que el ejercicio anterior. Eso sí, aumentan por autorizar la inflación que está disminuyendo. Dicho sea de paso, el gasto en peajes sombra. No garantiza el derecho a la vivienda. Miren ustedes cómo se hace en todo el presupuesto. Aumenta la partida de vivienda para alquiler en 10 millones, pero se reduce en 14 millones los recursos que gestiona el IBIMA. Curioso. O sea, unos usuarios financian a otros usuarios. Esto es como lo explicaba antes. Unos enfermos financian a otros enfermos. En fin, de la misma manera que los parados financian a otros parados y, vuelvo a repetir, como unos enfermos financian a otros. Sube la hepatitis, baja los retrovirales. Esto es lo que ustedes hacen. Y ni un solo nuevo proyecto de vivienda en marcha, solo se acaban los que ya se iniciaron en la anterior. Y, señor consejero, medio ambiente, mire, una subida del 0,05%. Nos estancan el hundimiento sufrido en los años anteriores, con un insignificante aumento de 900.000 euros al IMIDRA, que mantiene su anterior inanición
de espaldas al necesario desarrollo agropecuario de la región y al impresionante sector puntero de la investigación. Y ya GEDESMA es increíble. Una moneda de 12,5 millones a GEDESMA, que la aparta del gasto en investigación y desarrollo. Este presupuesto, señor consejero, nos viene con un gasto real de medio ambiente que se reduce por encima de los 9 millones de euros. No rectifica el desastroso rumbo anterior y nos asienta en la caída brutal del 50% desde el 2011, en un estado de depresión profunda del cometido medioambiental y territorial. Señor consejero, el derecho a la cultura, el acceso al arte, a la belleza, porque, señor consejero, ese también es un derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, no solo las élites. Eso se reduce en el presupuesto a apenas 90 millones de euros, ni siquiera el 0,5% del presupuesto. Y eso lo decía antes, el derecho de las mujeres a no ser violentadas y el derecho a la igualdad. Señor consejero, en esos tiempos en los que se reclaman menos usura y más derechos, menos recortes y más derechos, este presupuesto niega los derechos de la gente, niega los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid. No se garantizan derechos, pero tampoco se satisfacen necesidades. Miren, ayer asistíamos a una aberración más, al reparto de dividendos del canal de Isabel II. Una aberración más, y además se la voy a contar porque usted ha hablado de tarifa social. Mira, en el 2012, decía mi compañera Carmen Villares, que en el 2012 los cortes había 3.000 familias. Se recordaban a 3.000. En el 2013 a 7.200. Esta es la diferencia, señor consejero, entre lo público y lo privado. Esta es la diferencia de cuando el canal era público a cuando el canal ustedes lo privatizan. Y miren, ayer efectivamente hay un reparto de dividendos donde obligaron a nuestros alcaldes a abstenerse y los obligó el señor Salvador Victoria amenazándolos diciendo que nuestra parte del dividendo, la de los ayuntamientos, ya verían en qué se aplicaba. Miren, nosotros lo que hicimos ayer fue hacerles un planteamiento claro, el de crear una mesa de trabajo para estudiar el tema y plantear alternativas de financiación. Pero ustedes no han querido. Solo tienen un objetivo. Y su objetivo es, como siempre, la privatización. Acabar con lo público. Y por eso, Canal Isabel II, que da dividendos, que funciona bien, pues eso es lo que quieren ustedes vender para ver si algún colega de esto se beneficia un poquito. Bien, hablaba usted del empleo. Ya se lo decía antes, la necesidad básica del trabajo y el empleo no se cubre para nada en este presupuesto. No hay nada que garantice eso de los 90.000 empleos. Miren, no son ustedes, el Partido Popular, los únicos que han hecho brindis al sol ofreciendo numerosísimos puestos de trabajo. Señor consejero, usted sabe que eso es una terrible tomadura de pelo para la gente que está esperando realmente que haya algo. Yo le pediría, sinceramente, que estos anuncios, que son pura propaganda, dejaran ustedes de hacerlo. Señor consejero, dejan ustedes en manos del mercado la creación de los puestos de trabajo sin la menor orientación o indicación. ¿Cómo se crean empleos estables con una destrucción de contratos en un mes de 42.000? ¿Cómo se crean empleos estables con caídas permanentes de la industria y de sus pedidos? ¿Cómo se crean empleos estables con una caída permanente de la productividad en los servicios? ¿Cómo se crea empleo estable con una aportación pública en la economía que se reduce? Con una inversión pública inapreciable. ¿Cómo piensan generar actividad económica con tasas de ejecución de la inversión tan bajas que solo han sido capaces de ejecutar 124 de los 406 millones previstos? Pero si no se satisfacen las necesidades de empleo y renta, tampoco se satisfacen las necesidades de educación y salud, que garanticen que todas las familias disponen de un futuro de igualdad de oportunidades. Las becas comedor o el programa de empleo juvenil no son la política de educación. Señorías, la beca comedor es una necesidad que difícilmente se cubre con esos recursos. Lo que hay que saber es que los recursos para la educación pública en 2015 se han reducido un 8,7 millones de euros,
un 4,43% de los recursos del ejercicio anterior, recordados a su vez en un 10% del ejercicio precedente. Este recorte vuelve a contrastar con el mantenimiento de la financiación privada, una caída que se nota especialmente en la educación primaria y especial, que se reducen entre las dos en 4 millones de euros. Se reducen en 2 millones en primaria, cuando los recursos en la primaria privada concertada aumentan en 13 millones de euros. Señor consejero, señorías, esta desproporción es lo que supone un escándalo. Están desviando recursos y alumnos a una educación privada que una parte relevante de las familias no puede mantener debido al encarecimiento de los costes anexos. No se satisface el derecho a la salud, señorías, mientras no sean ustedes capaces de controlar la gestión de la salud madrileña. Viven en el recorte permanente porque viven en el dispendio permanente. Es un dato conocido la incapacidad de la Consejería de controlar su presupuesto. Hoy ya Consejería descabezada. Miedo nos dan, de verdad, miedo nos dan. En el año 2013 el gasto sanitario se desvió en 574 millones, 227 millones de ellos en material sanitario, tanto en atención primaria como hospitalaria, 242 millones en los hospitales del sistema madrileño de salud y 106 millones en los hospitales fuera del sistema. Y, señor consejero, mire, comparando el número de hospitales y población asistida en ambos sistemas de gestión hospitalaria, es evidente que la gestión pública produce menos desviaciones. A efectos presupuestarios, cabe señalar no solo la habitual falta de rigor y el incumplimiento, sino que lo que se presupuesta para este año es inferior al gasto real de los 2 últimos ejercicios. ¿Cómo arreglan ustedes este modelo de gestión en estos presupuestos? Pues fácil. Mira, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud reducen en 44,7 millones su presupuesto, un 1,3%, los hospitales y entidades recibirán 89,8 millones más que en el 2014. Pero ustedes las cosas se arreglan muy fáciles. Mire, se la voy a contar. Comedores sociales. 4 comedores sociales. Dicen ustedes que van a aumentar las plazas de 1.040 a 1.072. 32 plazas. Señor Muñoz Abrines, de números sabe mucho mejor que yo. 32. Bien, con unos servicios prestados que van de 1.160.549 a 1.157.369. Señor consejero, ¿con el mismo presupuesto van a ustedes a contabilizar el bocadillo como un servicio mínimo? ¿Van a tener ustedes a las personas a media pensión? ¿Va a haber gente que puede desayunar? ¿Otros irán a cenar? ¿Otros solo comerán? ¿Será un día sí, un día no? ¿Los pares comerán uno, los impares comerán otro? Señor consejero, de verdad que esto parece una tomadura de pelo, si no fuera por lo grave que es y por las personas a las que afectan. Y en la renta mínima. La renta mínima la quieren pasar de 20.000 a 23.000 familias. Y, señor consejero, presupuestan ustedes menos que lo que hoy dicen que se han gastado en el 2014. Si son verdad sus cuentas, aquí algo raro pasa. O no son verdad sus cuentas, o esto no es posible, señor Fernández. Pero ya sabe, Pepa Amat, le garantizo que va a tener el resto de lo que queda de legislatura para explicarle a usted exactamente estos datos. Pero son los datos reales del presupuesto. Pero, señor consejero, es que siguen esperando a las familias 18 meses. Eso no ha cambiado. 18 meses. Sí, señor consejero, sí. 18 meses. Pero bien, entramos en el tan traído y llevado, vamos a dejar, señor Fernández, un poquito en paz, del PIB de Madrid. Porque va a ser excelente. Muy por encima de las demás comunidades. Que de verdad, señor Osorio, sinceramente, yo no creo que usted sea siempre aquel que dice que mientras a este le vaya mal, que bien estoy yo. Porque esto, mi padre tiene un refrán, pero no se lo voy a contar, que ayer ya conté uno y me va a costar caro. O sea, no le voy a contar el refrán. Y además me va a costar decirlo. Pero a ver, que aquí se crece por encima del crecimiento medio, señor consejero, con el PIB este nuevo que nos han dicho, es porque aquí hay más prostitución, más droga, más economía ilegal que en La Rioja, por poner un ejemplo. Y así mejora el PIB. Claro, porque como ahora entra todo.
En fin, yo creo que deberían aprovechar el efecto estadístico en víspera electoral, pero miren, ustedes deberían de vez en cuando pensar en algo. Ustedes miran a los ojos a la gente y cuando les miren a los ojos les dicen que crece el PIB, pero que seguimos teniendo 583.000 parados y paradas. A nosotros, señor consejero, nos valdría el crecimiento del PIB si eso trajera empleo, un mínimo de empleo. Pero además, acabamos esta legislatura con un presupuesto con la que empezamos y con las necesidades sociales las mismas. Y lanzando un mensaje. Ustedes lanzan un mensaje. Señoría, el primero, vaya terminando, por favor. Sí, señor presidente, acabo muy rápido. El primero, una absoluta lejanía de la realidad social. El segundo, Madrid va de cine porque a los demás les va mal, a los andaluces, a los catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. El tercero, como siempre, es que solo aumenta aquello que manda el Estado y la Unión Europea, porque claro, como ustedes no pueden hacer nada, por lo visto, pues nada, ustedes solo aumenta aquello que manda el Estado, porque aquí lo que tenemos que hacer es bajar recursos, bajar impuestos, porque aquí nos sobran los recursos. Señores del Partido Popular, lo que no puede ser, no puede ser. Y ustedes no pueden llamar presupuesto a lo que no es sino una adaptación pasiva a la realidad económica, un plegamiento radical y absoluto al mercado y un abandono a las políticas activas de todo tipo. Concluyen ustedes la legislatura presupuestaria como la empezaron, con una insoportable tensión privatizadora y de recortes que conduce a un persistente deterioro del estado de bienestar. Señor consejero, no engañen a la gente. Este es el presupuesto que haría el señor Montoro, el que recorta salud y educación y envía los recursos a hospitales de gestión privada y a la educación privada. Esa ha sido su política en la legislatura y es la que es hoy. Los madrileños y madrileñas han de saber que le han pegado a ustedes un nuevo empujón a lo público fuera de la vida de los madrileños y madrileñas. El gasto crece menos que el PIB, nuestra aportación a la economía, por lo tanto, se reduce. Este es el mensaje final. Sin garantizar derechos, sin satisfacer necesidades, sin orientar la economía. Son tiempos de menos usura, señor consejero, y de más derechos. Y ustedes nos dan menos derechos y nos dan más de lo mismo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Tiene la palabra el señor Carmona, del Grupo Parlamentario Socialista, por último máximo de 15 minutos.